Aprendo en casa. Bienvenidos queridos niños del quinto grado. Hoy, martes 16 de junio, trabajaremos el área de personal social. El nombre de la actividad es cómo nuestros antepasados afrontaron retos. Muy importante recordar que no solamente nosotros superamos retos día a día, sino también en su momento nuestros antepasados lograron superar sus propios retos. Recuerden que hoy revisarás fuentes de información para identificar y explicar los retos que las antiguas poblaciones peruanas afrontaron para mejorar su calidad de vida. También te informarás sobre sus conocimientos y la tecnología que utilizaron, la cual aún se emplea en algunos lugares. Es verdad, los antiguos pobladores tuvieron que superar diversos tipos de dificultades para poder conocer la agricultura, para poder conocer el fuego y para también dominar la técnica de la caza. Muy bien niños, entonces hoy día aprenderemos a través del propósito de hoy, la cual es explicar cómo nuestros antepasados resolvieron situaciones retadoras para vivir mejor. Además, identificar los conocimientos y las tecnologías ancestrales que aún se utilizan en la actualidad. Muy bien chicos, como toda actividad también tiene algunos acuerdos y normas que debemos cumplir para poder trabajar de una manera correcta. Una de ellas es tener el espacio de trabajo ordenado, ¿no es cierto? Otro más es subrayar las partes más importantes del texto. Y otra es prestar atención al video y sobre todo mostrar mucho entusiasmo para poder aprender muchas cosas. Muy bien chicos, entonces empezamos la actividad. Para ello te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Primera pregunta: ¿qué especies animales domesticaron nuestros antepasados? ¿Para qué las domesticaron? Sabemos que diferentes tipos de animales fueron domesticados por los antepasados, pero también tenemos que tener en cuenta cuál fue su finalidad en sí, por la cual ellos domesticaron a estos tipos de especies de animales. Ahora te invito también a revisar algunas fuentes escritas y a ver estas imágenes para poder hallar la respuesta a las preguntas que te hice hace un minuto. Imagen número 1 e imagen número 2. Observa y analiza para poder responder a las siguientes actividades. Después de que has visto las dos imágenes, ¿sí? Como puedes ver, son dos imágenes que parecen alguna técnica o tecnología utilizada por nuestros antiguos pobladores, ¿no es cierto? En la imagen número 1 podemos ver algunas canaletas de agua que parece que tienen alguna función, ¿no es cierto? Parece que está ahí almacenado agua y con esta agua parece que va a tener la función de regar por un tiempo determinado a las plantas. Y en la otra figura podemos ver una canaleta, parece un túnel, parece un remolino, ¿no? Pero en sí tiene una función, ¿no? En esta tablita chicos van a completar con las preguntas acerca de lo que han visto en las dos imágenes. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿quiénes la construyeron? Imagen 1 e imagen 2. En estas dos imágenes vas a responder quiénes la construyeron. Yo sé que de repente aún no saben la información, pero precisamente a través de tus saberes previos o de lo que tú conozcas vas a empezar a armar tus aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces responde lo que tú sepas. Si no lo sabes, déjalo en blanco, porque más adelante sé que vas a lograr completar esta tabla. ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo es la construcción en estas imágenes? ¿Emplearon de repente, como ahora empleamos materiales como el ladrillo, como el cemento? ¿Podemos ver que hay eso ahí? Responde ahí. ¿Por qué edificaron esa construcción? ¿Para qué lo hicieron? Tiene una función. Si tú sabes para qué sirve o para qué sirvió estas construcciones, apúntalo ahí, alumno, ¿sí? ¿Dónde la construyeron? También apúntalo donde tú creas que existe esta construcción.
Y por última, en la actualidad se siguen utilizando estas construcciones o técnicas. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que se siguen utilizando estas construcciones? ¿Crees que aún siguen siendo usadas? Muy bien, niños, los felicito entonces por responder a las preguntas del cuadro anterior. Pero quizás es muy probablemente que aún nos falte complementar un poco más de información para poder llenar este cuadro. Ahora, para ello, vamos entonces a leer un texto que tiene como nombre Retos que afrontaron las antiguas poblaciones peruanas. Este texto nos va a quizás ampliar un poquito más la información del cuadro anterior y de sus preguntas. Recuerden seguir las siguientes recomendaciones. Realiza la lectura párrafo por párrafo e identifica las ideas más importantes que te permitan mejorar o complementar las respuestas del cuadro. A la vez, identifica las ideas más importantes respecto a los retos que afrontaron las poblaciones de las culturas Nazca, Tiahuanaco y Wari. Esto es muy importante. Cuando vean algo relacionado a estas culturas, subrállenlo, porque les va a servir más adelante. Además, en el texto también les recomiendo que ustedes respondan a estas preguntas, ¿sí? Con el texto a la mano. ¿Qué retos afrontaron con el fin de tener agua para la agricultura y la alimentación? Esa respuesta lo vas a encontrar en el texto. Otra pregunta que te va a ayudar es ¿por qué tuvieron que construir ciudades? También lo vas a encontrar en el texto y te va a ayudar a ir comprendiendo un poquito más. Otra pregunta muy importante es ¿qué conocimientos y tecnología utilizaron? Asimismo, ¿cómo las benefició? ¿Y qué conocimientos o tecnología de los antepasados aún permanecen hasta la actualidad? Estas 5 preguntas, ténganlo apuntado, chicos, porque va a ser fundamental en su comprensión de esta actividad, ¿sí? Recuerden que aún hay conocimientos y tecnologías que hoy por hoy siguen aún siendo practicados en muchos lugares del Perú. A pesar de que tengan muchos años, siguen siendo aún usados por las personas de la actualidad. Ahora, después de haber leído el texto, vamos a organizarnos y a la vez la información también lo vamos a poner de una manera más ordenada. Para ello, te solicito que en tu cuaderno realices este cuadro, en donde pongas 3 columnas, una columna donde diga culturas, otra donde diga qué retos han afrontado, o sea, las culturas, qué reto han afrontado, a quiénes benefició y por qué. ¿Se acuerdan que les dije que resalten en el texto esas preguntas? Ahora lo van a tener que usar aquí. Y en la otra columna van a poner qué conocimientos o tecnología permanecen en la actualidad y cómo pueden ayudarnos a afrontar retos. Recuerden, como les dije hace unos minutos, hay tecnologías y conocimientos que aún hoy por hoy se siguen practicando, ¿sí? Ahora te invito a escribir un texto en cual describas y expliques cómo nuestros antepasados resolvieron retos para vivir mejor. Tu texto puede ir acompañado de ilustraciones. Recuerden juntar toda la información y todas las pequeñas partes del texto que has subrayado. Esto te ayudará a escribir el texto. En el texto, ten en cuenta lo siguiente, chicos. Para empezar, el texto tiene que contar con una parte donde estén los retos afrontados por los antiguos pobladores. Con la pregunta, ¿qué retos afrontaron y cómo los resolvieron?, te va a ayudar para poder empezar el texto. Recuerda, los retos afrontados son los cuales ellos se enfrentaron al inicio de la historia, ¿no es cierto? Después tu texto también tiene que tener una parte en donde aparezcan los beneficios, es decir, a quién o quiénes benefició el reto logrado. O sea, después de que ellos superaron todas las adversidades, ¿a quién benefició? Y otra pregunta más es ¿cómo nos sirve en la actualidad? ¿Cómo nos sirve a nosotros actualmente lo que ellos lograron? ¿Seguirá sirviéndonos lo que ellos pudieron conseguir? Vamos a pensar un poquito.
Siguiente pregunta que te va a ayudar a realizar este texto. Conocimientos y tecnología. ¿Qué conocimientos y tecnología utilizaron ellos? Recuerda que hay una parte del texto donde te hablan que hay algunas tecnologías que aún se siguen practicando en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces miren esta estructura del texto y a la vez miren las preguntas que les he planteado para que ustedes puedan desarrollar un texto de la mejor manera. Seguidamente, chicos, vamos entonces ustedes mismos a revisar la explicación que escribiste en tu texto y lo vas a mejorar. ¿Cómo lo vas a mejorar? A través de una lista de cotejo. Profesor, ¿qué es una lista de cotejo? Es un cuadro que te indica las cosas buenas y las cosas negativas que tiene tu texto. Por ejemplo, nos dice: describí el reto que afrontó cada una de las culturas. ¿Lo hiciste? Muy bien, te felicito. Mencioné los conocimientos y las tecnologías que utilizaron las antiguas poblaciones de nuestro país para afrontar el reto. Si pusiste eso, te felicito, alumno. ¿Indicaste a quién o a quiénes benefició? Recuerda que es una parte del texto que tiene que también estar apuntado. Otra pregunta más. Mencioné cómo los conocimientos y las tecnologías siguen útiles en la actualidad. Esa pregunta ya es fija. Recuerda que te indiqué que subrayas en la parte de tu texto qué tecnologías aún siguen siendo aplicadas hoy por hoy en la actualidad. Y por último, indiqué cómo fue el trabajo de las antiguas poblaciones para lograr el reto. También tienes que poner ahí cómo ellos tuvieron que trabajar e ingeniárselas para poder lograr el reto que buscaban. Muy bien, chicos, ahora no se olviden siempre de compartir todos los aprendizajes que tienen con su familia. Para ello, comenten con sus familiares sobre qué retos tuvieron que afrontar las antiguas poblaciones de nuestro país para vivir mejor. Cuéntenle qué conocimientos utilizaron, cómo enfrentaron los retos, qué se requiere de una población o la sociedad para resolver los retos en la vida. Hoy por hoy, en una situación de pandemia en que nos encontramos, es necesario que no solamente uno ponga su granito de arena, sino toda la población y es más, toda la sociedad a nivel mundial. Muy bien, chicos, entonces después escribe los comentarios en tu cuaderno o en las hojas de las personas o de las familias que te pueden dar algún consejo. Eso te servirá para que escribas la carta. Muy bien, te invito ahora sí, chicos, a reflexionar los aprendizajes que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? A través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en esta actividad? Sé que aprendiste algo, alumno. Sé que antes no sabías de las actividades o de las técnicas que usaban los antiguos pobladores. Y sé que el texto te amplió mucha información que quizás tú tenías dudas. ¿Y qué conocimiento o tecnología de las antiguas poblaciones de nuestro país te llamó la atención? ¿Por qué? Ahí, lógicamente, vas a explicar todo lo interesante y lo fabuloso que te pareció la tecnología practicada por nuestros antiguos pobladores. Muy bien, alumnos, los felicito a todos ustedes. Sé que han hecho un buen trabajo. Felicitaciones para todos.